Ahora sobre crisis febriles. ¿Han visto ya niños convulsionando en la práctica, en el Salud, el Carmen? ¿Vieron? No, habitualmente esto ocurre en la emergencia, esto es una emergencia, valga la redundancia. Ya, ¿cuál es la ventaja o cuál es el detalle ahí? Que el papá llega, ve a su niño convulsionando, se asusta, como cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, yo soy papá, ustedes cuando sean papás o mamás y vean a su niño convulsionar van a preocuparse. Inmediatamente van a ir volando al hospital y van a ver que su hijo tiene convulsiones y se preocupan. ¿Y qué va a pasar? Normalmente, ¿qué ocurre? ¿Cómo es una convulsión? Delegado, ¿qué ocurre en una convulsión? ¿Qué crees que pueda pasar? Depende pues, si ¿no? O sea, depende de la condición, si es simple o es compleja. ¿Pero qué es una convulsión? Puede mostrarse como, por ejemplo, un movimiento desorganizado, un movimiento clónico, si está un simple, focalizado, si es una compleja. Claro, esos son los tipos. Son movimientos involuntarios del cuerpo o de partes del cuerpo. Si es de todo el cuerpo se llama generalizado, si es de partes del cuerpo se llama parcial, si es crisis de ausencia, ¿no? Donde el niño prácticamente no se mueve, no responde a estímulos, ¿no? Si solamente es, si es asociado a fiebre se llama convulsión febril, si no se asocia a fiebre se llama una convulsión, probablemente pueda ser epilepsia, quién sabe, ¿no? Pero ¿cuál es el meollo del asunto en este caso? Terrible. ¿Por qué convulsionaba? Claro, descargas a nivel de corteza cerebral, ¿no es así? Entonces, y al haber descargas, ¿puede haber muerte cerebral, neuronal o no? ¿Sí? Alessandro, ¿qué opinas? ¿Sí? ¿Estás seguro? Por ahí atrás, ¿sabes tú? Sí, ¿qué dice lo contrario? No, se asume que con cada convulsión mueren unos cuantos milloncitos de neuronas, pero esto no siempre es así. ¿En qué casos no mueren neuronas en teoría y no hay daño cerebral comprobado posteriormente? En las convulsiones febriles. Son las más benignas de todas. ¿Qué significa? Que si un niño tiene una convulsión febril y el papá viene, doctor, ya tuvo una convulsión febril, usted lo atendió muy bien, gracias, le está dando de alta, doctor, no lo ha hecho ver con el neurólogo. Doctor, no le he pedido un electroencefalograma. Doctor, ¿qué va a pasar? ¿Le va a dejar alguna secuela? ¿Ustedes qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? Que no, ¿por qué? Por la fiebre, no, por el tipo de convulsión. No ocasionan daño cerebral, no dejan secuelas. ¿Y cuál es la diferencia que uno puede entender de eso? Las convulsiones febriles tienen un periodo posictal breve, corto, habitualmente. Después de la convulsión pasan a veces 1 o 2 minutos y el paciente despierta nuevamente. ¿No? Si despertar el paciente nuevamente, ya está reconociendo a su mamá, empieza a llorar, sonríe o está buscando alguna cara conocida. En cambio, el paciente que convulsiona por otra causa tiene un periodo posictal que puede durar pues, media hora, 1 hora, 2, 4 o 5 horas, dependiendo de cada paciente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora son las convulsiones febriles. Es de urgencia neurológica más frecuente en pediatría, sí, este es motivo de preocupación y de consulta y de desesperación y llanto de los padres, sí, pero es importante saber que tiene sus condiciones, ¿no? Una vez un día estaba atendiendo un paciente, el cual me estaba demorando porque lo hospitalizaba, y un papá afuera. Yo no le hago caso, sigo atendiendo, estoy hospitalizando a mi paciente, y sí, insiste, ¿no? Insiste. Salgo, sí señor. Doctor, por favor, necesito que atienda a mi papá, a mi hijo, porque mi hijo está con fiebre, tiene 40 de temperatura. Así, ¿y qué edad tiene? Tiene 7 años. Va a convulsionar, doctor, y por favor necesito que lo atienda ya. ¿Usted qué le diría?
¿Qué le dirían? Que no, pues porque las convulsiones febriles se presentan entre los 6 meses y los 5 años. Ya, póngale 6 años. Si su niño nunca convulsionó con fiebre de pequeño, ¿va a convulsionar? No, entonces su papá que está intenso, ¿no? Su papá, ¿ah? ¿Tóxico? No le van a decir, obviamente, ¿no? El papá se puede molestar y nos puede poner una queja en el libro de reclamaciones. Pero es un detalle que ustedes tienen que saber. De 6 a 60 meses y siempre tiene que haber una temperatura mayor a 38, habitualmente. ¿No? ¿Cuál es el punto de corte? ¿Con cuánto convulsiona un niño? Nuevamente, delegado, hoy día es una continuamente claro, así que hoy día tenía una pesadilla, así que hoy día estás de punto. ¿Con cuánto convulsiona un niño? Más de 38. ¿Quién tiene una opinión diferente? Alessandro. Contigo tu responsabilidad. Con 40. A ver, sobrina. Tú dinos, a ver, enséñales a tus compañeros. Exacto. Se ha hecho, se ha revisado, se han hecho estudios amplios sobre con cuánto convulsiona un niño de fiebre. Y no se llegó a la conclusión. Muchos dicen con 40, como lo dice Alessandro, que puede ser lógico pensar, ¿no? O como dice Emilio también, que puede ser más de 38. Pero no hay un consenso. Una vez un estudio que estuvo bastante respaldado y que puso 37,8 como punto de corte, pero después se hicieron otros estudios para corroborar y al final no se llegó a ningún consenso, es decir, no se sabe con cuánto de fiebre convulsiona el niño. Entonces, cuando vienen papás o mamás ansiosos, intensos, a querer a ustedes enseñarles y decirles, por favor, atiéndalo primero a mi niño porque convulsiona, ustedes deben tener en cuenta todo esto, ¿ok? ¿Ya? La Liga Internacional para el Manejo de la Epilepsia hablan de que debe ser después de un mes, ¿no? Pero, en general, nosotros tenemos el concepto de que es a partir de los 6 meses. Pero hay un detalle ahí, muchas de las enfermedades de los pequeños pacientes, ¿no? Debido a que tienen inmadurez del sistema neurológico, pueden no ser detectadas. Hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes hicieron la clase de lactante fiebre sin foco, lo vieron, ¿no? Muchos de ellos solamente con fiebre se les hace funcionar. Como aquellos que han recibido tratamiento antibiótico incompleto, también. En aquellos que han sido vacunados de manera incompleta, también. Pues siempre hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Ya? Vamos, hay que avanzar porque son 64 diapositivas. Ni siquiera son mis diapositivas. Vamos. Características. Debe estar siempre asociada a fiebre. Si no hay fiebre, no es convulsión febril. Entre 6 meses y 5 años. Ausencia de infección o inflamación del sistema nervioso central, ¿no? Viene un niñito que ya es epiléptico, que tuvo Sarnat 3, tuvo asfixia al nacer, ¿no? Usa anticonvulsivantes y convulsiona con fiebre. ¿Es una convulsión febril? No, es una convulsión que ha sido provocada por la fiebre, pero no es dentro del contexto de una convulsión febril simple, ¿no? Es un paciente previamente enfermo. Ausencia de alteración metabólica sistemática aguda, y hemos hablado de... No hemos hablado, perdón, con mis alumnos. No hemos hablado de eso, pero ustedes saben que hay siempre otras condiciones que provocan convulsión, ¿no? Si hablamos de problemas metabólicos a la cabeza, estamos hablando de qué trastorno hidroelectrolítico. Hipoglicemia, el primero. Y segundo, hiponatremia. Ausencia de historia previa de convulsiones afebriles y ausencia de anomalías del sistema nervioso central. Mira que nacen pues con astrocitoma, nacen con convulsión, cisticercosis, etc. La epidemiología afecta del 2 al 5% menor de 16 años. Tiene un pico de incidencia a los 18 meses y es más entre los 6 meses y los 3 años. 20 a 25% en el primer año de vida y es raro después de los 6 años.
¿Puede haber? Sí, ustedes saben que la medicina no es absoluta, ¿no? Una vez llegó un niño que tenía 6 años y días y llegó convulsionando. Y hubo una conversación entre algunos colegas porque decíamos, ¿está convulsión febril o no? ¿Por qué? Porque eso iba a decidir. Si era una convulsión febril, ya no lo pulsábamos, ¿no? Si no era una convulsión febril y no había ninguna otra causa, teníamos que pulsarlo, porque 6 años que convulsione, o es un debut de epilepsia, ¿no? Y descarto todas las otras alteraciones, ¿qué me correspondería? Observarlo en todo caso y después no encontrar nada y si sigue convulsionando, pulsarlo, ¿no? Que se convertirá en una compleja. Ustedes saben que una convulsión compleja, la posibilidad de la función ya es más alta. Es más frecuente en los varones que en las niñas. La patogenia tiene que ver con la inmadurez cerebral, los mecanismos termorreguladores a nivel hipotalámico. Se habla de una teoría de un desequilibrio entre las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿no? Y también se le da un papel importante a las infecciones virales y bacterianas. Se sabe que existe una predisposición genética, ¿no? Que habla de estos genes acá mencionados y que tienen relación con la transmisión hereditaria, es decir, se heredan, ¿no? Yo he tenido pacientes en los cuales los papás, doctor, yo cuando era pequeño mi mamá me contó que yo convulsionaba cuando tenía fiebre, ahora le he traído a mi hijo con el mismo problema. Entonces se habla de que existe, obvio, yo tengo estudio, existe una herencia genética, una herencia a través de padres a hijos, ¿no? Habría que ver y revisarlo más adelante o esperar más estudios. ¿Hay relación entre las convulsiones y la vacunación? Sí. ¿Sí? Y eso es bastante importante saberlo. Hay vacunas que provocan más convulsiones, ¿no? La DPT, por ejemplo, aumenta el riesgo de las convulsiones febriles. En el 50% de niños vacunados van a tener más probabilidades de tener convulsión febril. La triple viral, es decir, la sarampión, rubiola y papera, hablan de una incidencia de 16 casos por cada 100.000 dosis aplicadas a los niños al año de edad, ¿no? Ahora, es diferente una convulsión febril después de una vacuna que una convulsión febril simple o en cualquier momento, no. ¿No? Es la misma. ¿Se lee lo de abajo? Ya. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, ¿no? Generalmente ¿no? Se dice que aquella convulsión que tiene los movimientos tónico-clónicos generalizados es la más benigna. Y cuando la convulsión es por decirles de un brazo o parpadeo, ¿no? Ahí hay que parar las antenas, como se dice, y pensar que puede ser más grave, ¿no? ¿Cuáles son las mejores? Doctor, mi hijito convulsionó así, se cayó el suelo y todos sus 4 miembros y todo empezó a convulsionar. Tranquila señora, esa es la más común y esa es la benigna, ¿no? Hay papás que dicen, doctor, ¿cómo ha sido solamente esto o parpadeo los ojos? No creo que sea grave, ¿no? Al contrario, las convulsiones febriles que son tónico-clónicas generalizadas, esas son las benignas, ¿no? Esas son las que tienen la posibilidad de no causar ninguna secuela, no necesitan control neurológico o neuropediatra, ¿no? En los días posteriores. El primer síntoma del proceso febril en el niño ocurre en las primeras horas del cuadro clínico. Pueden presentarse como atónicas, hipotónicas o focales. También, ojo, pueden tener posictal. No todos tienen un posictal breve, como les mencioné. Algunos pueden tener un posictal que puede durar un poco más. Pero en general, las convulsiones febriles simples tienen un posictal corto. Puede haber vómitos, puede haber relajación de esfínteres, ¿no? La duración media es de 3 a 4 minutos y 5% pueden evolucionar a estatus. Hay una teoría que ya ha sido comprobada. Mientras más tiempo demore en controlar una convulsión, la posibilidad de que se vuelva un estatus es mayor. Mientras más tiempo me demore en controlar una convulsión, la posibilidad de que
ya no pueda controlarla y no me responda al tratamiento, es mayor. Es por eso que en el hospital, por ejemplo, estamos atendiendo en tópico, en la emergencia, suena el timbre de shock trauma, entra un niño convulsionando, ¿qué hace el pediatra que está de guardia? Corre, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Parar la convulsión. A veces no se puede porque el niño se está moviendo, viene el técnico, agarra acá, la otra interna, la técnica, agarra acá, y la enfermera ahí queriendo canalizar. Y el niño, y a veces pasa, y el niño sigue convulsionando. Doctor, no encuentro vía. ¿Qué hacemos? Intrarectal. Intrarectal, ¿no? La idea es parar la convulsión. ¿Por qué? Porque mientras más me demoro, la posibilidad de que me evolucione estatus es mayor. Y si evoluciona estatus, olvídense, ya estamos fritos pescaditos. El paciente se complica, ¿no? ¿Por qué? Porque si la crisis dura mayor de 30 minutos, ya estamos en estatus. Ya estamos en. Ven ustedes acá en este cuadrito. Yo tengo 5 minutos, menos de 5 minutos para controlar la convulsión. Si a los 5 minutos no lo he controlado, ¿no? La posibilidad de que este paciente me haga un estatus es mayor, ¿no? Por eso dice, en el tiempo 1, a partir del T1, es muy probable que continúe la actividad convulsiva. O sea, si un paciente me convulsiona 5 minutos, esa convulsión ya no para sola, ¿no? Generalmente vienen los papás y dicen, ¿cuánto duró la convulsión, doctor? 2 minutos, ya, ¿no? Pero a veces pasa también, llega una vez un paciente, doctor, lo traigo a mi hijo acá, ha estado convulsionando en el taxi cuando me vine y ya paró. Lo pone el shock trauma, lo atendemos, la enfermera viene, canaliza vía oxígeno, toma de muestras, saturación, le ponemos electrodos. ¿Y cuánto convulsionó, señor? ¿Cuánto tiempo? Habrá sido pues 3 minutos, doctor. ¿Seguro? Sí, 3 minutos, ya, 4 póngale máximo. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Huancán. ¿Y dónde está en Huancán? ¿Y cuánto tiempo paró la convulsión? Acá entrando al hospital nomás ya paró la convulsión. ¿En 4 minutos va a llegar el taxi desde Huancán hasta el seguro? No, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Es importante saber cuánto tiempo duró la convulsión. ¿Por qué? Porque si duró más de 5 minutos, la posibilidad de que me vuelva a convulsionar es mayor. Y varias veces nos ha pasado, está canalizando la vía, está en posital, y la enfermera, doctor, mire, está convulsionando. Y empieza a convulsionar de nuevo. ¿No? Y tú ya te preocupas, escucha, son 2, ponle ese pan. Pasa, doctor, de nuevo, son 3, ¿qué hago? Voy a llamar al pediatra. ¿No? Ustedes están en la punta del cerro, tienen que solucionarlo. Ustedes no van a esperar, ¿no? Miren ustedes acá, hay una clasificación para diferenciar las convulsiones febriles simples de las complejas. Doctor, ¿existen las complejas? Claro, existen aquellas en las cuales ya no hay una sola convulsión, sino y hay 2, como mencioné hace un momento. Cuando ya son 2 convulsiones, la cosa cambia, el enfoque cambia, mis posibilidades diagnósticas cambian, ¿no? Generalmente dura menos de 15 minutos, aunque debería ser acá menos de 5. Vuelve a presentarse en 24 horas, ¿no? Son generalizadas, tónico-clónicas, o a veces tónicas o atónicas, y no hay alteraciones post-crisis. En las complejas, es decir, en las cuales hay más de una convulsión o una convulsión que dura más de 15 minutos, la recurrencia es alta, ¿no? Las crisis pueden ser focales, es decir, solamente los ojos, el parpadeo, ¿no? Solamente muecas, ¿no? De la cara o solamente movimientos del brazo. Esas son las peligrosas, esas son las que ustedes tienen que pensar. Si en el examen les viene paciente que llega convulsionando con solamente parpadeo o con convulsión de un brazo nada más, el doctor nos está queriendo poner acá un caso que no es simple, ¿no? Ustedes vean bien, por eso les estoy explicando para que después no me digan, doctor, estaba difícil el examen. ¿No, Emilio? ¿No? Ya. Vamos. Entre 6 meses y 5 años, primeras 24 horas, son generalizadas. Estas son las simples, las febriles simples, ¿no? Breves, menores de 15 minutos, no hay focalidad neurológica. Las complejas, ¿no? Generalmente son las menos, ¿no? 4%.
con o sin generalización secundaria, son prolongadas, progresan muchos días a estatus, hay una paresia posictal o parálisis de TOT y son recurrentes en las primeras 24 horas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Yo tengo que ver y preguntar bien a la mamá que me cuente, ¿no? ¿Cómo empezó a cenar? ¿Usted dónde estaba? ¿Usted vio? ¿Usted empezó a convulsionar? Muchas veces el doctor estaba lavando los servicios, escuché un grito en mi cama, voy a mi habitación y encuentro a mi niño convulsionando. ¿No? O sea, todos aquellos datos que nos den los papás son importantes, ¿no? A veces es el hermanito que viene, mamá, la mamá está haciendo otra cosa, sí, no sé qué le pasa a mi hermanito, está ahí en la cama. ¿Pero qué estaban haciendo? Estábamos jugando, va, y está convulsionando. ¿Pero qué pasó? ¿Qué has hecho? Seguro lo golpeaste, seguro. Mamá, no le hice nada, ¿no? Y así, esas historias son las que vemos. Entonces es importante una buena historia clínica, una anamnesis adecuada, un examen físico completo, analítica sanguínea, buscando factores de riesgo. Habitualmente encontramos leucocitosis, ¿no? Habitualmente encontramos examen de orina patológico que condicionó la fiebre y esa fiebre fue la que hizo convulsionar al niño. Con respecto a la punción lumbar, se hace siempre y cuando sospechemos de lesión o infección del sistema nervioso central. ¿Podemos usar neuroimágenes? Claro que sí, electroencefalograma, pero en nuestro servicio no tenemos, ¿no? Pero deberíamos tener un electroencefalógrafo para poder tomar un electroencefalograma. El detalle está que es bien complicado leer. Ni siquiera los neurólogos saben leer bien un electroencefalograma, ¿no? Yo personalmente, discúlpeme, yo no sé, le podría ver ahí onda punta, ipsarritmias máximo para identificar algunos tipos de convulsiones, pero después revisar o leer bien un trazado electroencefalográfico es complicado. Neuroimágenes, tomografía o resonancia magnética. Niñito de 6 meses que viene con convulsión compleja, ¿lo voy a ataquear? ¿No? Si fuera su hijo, lo meteríamos al microondas, al TAC. Ustedes saben que la tomografía son 250 radiografías juntas, ¿no? ¿Cuánta irradiación? Crisis febril, signos meningios, es decir, rigidez de nuca, Kerley, Brusinski, o cualquier signo de inflexión intracraneal, o una fontanela bombada, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Punción lumbar. 6 a 12 meses, vacunación incompleta, y el estado vacunal no puede ser determinado, o la mamá no sabe si su niño ha recibido o no las vacunas completas. Hay mamás que son irresponsables y no saben si su niño está vacunado, o perdieron la tarjeta de control, o bueno, tantas cosas, ¿no? O trabajan y quien se hace cargo es la tía, quien se hace cargo es la suegra, la abuela, y ahí vienen los problemas. En ese caso, punción lumbar. O hay una crisis febril más uso de antibióticos. Enmascara los signos. Ustedes saben que el uso de antibióticos puede parcialmente hacer que el paciente se sienta ligeramente mejor, pero la mamá no ha completado el tratamiento y hay un encuadro de una convulsión o una sospecha de infección del sistema nervioso central. ¿Qué se hace? Punción lumbar, ¿no? Neuroimágenes de rutina no es lo habitual, ¿no? Ya les dije hace un momento, una tomografía cerebral sin contraste son 250 radiografías de tórax. ¿Cuántas radiografías de tórax te puedes hacer tú al año? Solo que tú sabes, tú eres el médico. ¿Cuántas unidades Hounsfield emiten y absorbes cuando te tomas una placa de tórax? Ahora que vas a hacer tu internado te van a pedir tu placa de tórax, ¿no? ¿Les piden placa de tórax antes de empezar el internado? Sí les piden, a todos. Nada. No saben. Tienen que repasar eso en radiología. El equivalente a una tomografía cerebral son 250 radiografías de tórax. Imagínense un bebito de 6 meses de edad, de 7, 8 kilos de peso. Ese sin contraste. Y con contraste es la segunda pasada, ¿no? De nuevo. Pero son 500 radiografías en un ratito. Y que le hagan eso a sus hijos. Hay que tener mucho cuidado cuando uno indica neuroimágenes, ¿no?
¿Cuándo sí se puede, tiene que pedir? Presión intracraneal elevada o macrocefalia, ¿no? O yo encuentro fontanela bombada. ¿Y por qué necesito pedirlo eso yo? No sé si hablamos con ustedes de la presión de apertura. La presión de apertura es aquella presión que cuando yo introduzco la aguja, el goteo, ¿cómo tiene que salir? Ah, goteo lento, ¿no? Un buen frasquito. Pero cuando yo pongo la aguja y sale como un chisguete, y eso le pasó la otra vez a mi residente con mi interno, en esa función. No coordinaron bien y empezó a salir a chorro. ¿Qué estaba pasando? Aumento de la presión intracraneal. Yo lo pulso, ¿qué puede ocurrir? Enclavamiento, herniación, etcétera, y eso puede condicionar la muerte del paciente. En esos casos sí está indicado, ¿no?, una tomografía para ver si hay un proceso expansivo a nivel intracerebral o hay un marcado edema cerebral que me haga pensar en que si le hago una función normal el paciente se le muere. Sospecha de alteración estructural, ¿no? ¿Cómo? Puedo, por ejemplo, hacer un fondo de ojo y buscar edema de papila. Tengo edema de papila, puedo sospechar que hay algo adentro, ¿no? Retraso del desarrollo psicomotor, ¿no? Convulsiones febriles recurrentes o estado epiléptico febril, perdón. Diagnóstico diferencial, un montón de diagnósticos diferenciales. Los escalofríos. A ver, mamá, doctor, mi hijito convulsionó. ¿Estás segura? Sí. Y muestra el video y lo que un niño tenía era escalofríos porque estaba haciendo fiebre. Ustedes saben que dentro del proceso de la fiebre, al momento que la fiebre empieza a bajar, ¿no?, el cuerpo empieza a tener movimientos involuntarios para intentar disipar temperatura. ¿Y quién no ha tenido escalofríos? ¿Alguna vez han tenido escalofríos después de una fiebre? Sí, claro que sí. Y ese es el primer diagnóstico diferencial. Delirio febril, agitación psicomotriz, ¿no? Parainfecciosa en niños sanos, ¿no?, o crisis generalizadas, o por ejemplo, espasmo de sollozo. ¿Han escuchado hablar del espasmo sollozo? El espasmo sollozo es aquella condición, yo justo vi un niñito con espasmo sollozo. Vino con fiebre y la mamá no quería que le ponga metamizol intramuscular porque iba a llorar. Doctor, mi hijito cuando llora, ¿no?, empieza en eso que está tomando, ¿no?, llega a hacer apnea, cae la saturación, disminuye la llegada de oxígeno al cerebro y ¡pum!, se desmaya, ¿no? Pero al ratito se despierta y ya, normal, ¿no? Y eso es peligroso, no para el niño, sino para el papá, porque el papá, y he visto, como su niño cada vez que llora hace espasmo sollozo y se cae, el papá, como no quiere ver eso, le compra todo, los malcrían a sus hijos. Papá, quiero eso, papá. No. He visto, y la verdad es triste porque ahí el niño utiliza su condición para engreírse. Pues al final, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir? ¿Quiénes tenían espasmo sollozo? Nadie, ¿no? Ya, listo. Vamos, avanzamos. Tratamiento. Si es más de 5 minutos, se maneja como estatus. Si es menos de 5 minutos y la crisis pasa sola, ¿qué tengo que hacer? Observar. Por ejemplo, acá en el Perú, en nuestro hospital, paciente que hace convulsión febril simple, nosotros lo hospitalizamos para observarlo 24 horas. Controlamos la fiebre, buscamos el foco de la fiebre y si en 24 horas no convulsiona, a casa. Pero países cercanos como Argentina, Chile, ¿no?, o Europa, Estados Unidos, ¿no?, convulsión febril simple, los mandan a casa. Y le dicen al papá, señor, controle que no haga fiebre, ¿no?, dele su medicación y lo trae si vuelve a convulsionar. Pero acá los hospitalizamos gastando recursos, ocupando una cama que puede necesitar otro paciente que necesite o que tenga una enfermedad más compleja. Entonces es por eso que es muy importante hacer nuestra evaluación del triángulo de evaluación pediátrica. Es muy importante y si ustedes han visto, el triángulo de evaluación pediátrica se utiliza casi en todo. Lactante febril sin foco, neumonía, ictus, ¿no?,
convulsiones, meningitis, ¿no? También en RCP, ¿sí o no? En todo se utiliza, en todo. Entonces, fundamental, chicos, que me aprendan el triángulo de evaluación pediátrica. Y si quieren, las fijas, viene en el examen final, triángulo de evaluación pediátrica. Ya les estoy soplando. Emilio, ya anota, pues entonces olvidar. Siempre vienes a preguntarme tú por qué cosa voy a preguntar, te pasas. Dice que ustedes lo mandan, ¿cierto, chicos? ¿Sí? ¿Y eres obediente? Si no, lo sacan. ¿Sí? Ah, caramba. Ahí está bien. Tratamiento. Vean ustedes acá, tenemos midazolam, tenemos las dosis, las vías de administración, ¿no? ¿Ya? Pero de todos estos, los más indicados para el manejo inicial de la convulsión febril son dos. ¿Quién me dice cuáles son? ¿Por qué? Porque hay medicamentos de primera línea, medicamentos de segunda línea y tercera línea, ¿no? Así como en tuberculosis, medicamentos de primera línea, segunda línea. Los más importantes, lorazepam y midazolam, ¿no? ¿Qué dicen las últimas guías? Lorazepam, ¿no? Antes decían que era el MIDA, pero nosotros usábamos habitualmente diazepam. ¿Por qué? Porque no había, pues. No había. Hasta hace un tiempo, hasta hace algunos años, no teníamos lorazepam intravenoso en nuestro hospital. Creo que todavía no tenemos. Los que todos usamos, mira, doctor, pero mi paciente, la enfermera no le puede canalizar, está que sufre, mi paciente está convulsionando, ¿qué hago? Diazepam. ¿Por qué? Porque tiene absorción rectal excelente. El MIDA no la tiene. Y si quiero ponerle intranasal, ¿voy a usar el diazepam? No. ¿Uso el MIDA? ¿Por qué? Porque tiene ruta intranasal. Este cuadrito es muy importante. Ya tiene las diapositivas, Emilio, para que lo revisen, lo lean y lo tengan bien claro, ¿no? Y tienen las dosis también. Criterios de observación. El primer episodio, menos de 18 meses, observación recomendable, sí, es recomendable. Mayores a 18 meses, observación no es necesaria, educación sanitaria. Muchos papás se reclaman, doctor, pero ¿y si vuelve a convulsionar, qué hago? ¿Dónde vive? Yo vivo por arriba, por Torretorre, o sea, por allá, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacemos al final? Los hospitalizamos. ¿Por qué? Porque los papás no tienen el cuidado que sí tienen, por ejemplo, papás en España, por ejemplo, o en Gran Bretaña. Los hospitales están vacíos. No es como acá, ustedes van a la emergencia y necesitan, ¿no? A Lima han ido al niño, al hospital del niño, han ido una nochecita, a las 8 de la noche, han pasado por la avenida Brasil. Como que se va a las discotecas por ahí, pasa. ¿No, chicos? Ustedes deben saber. Llenecito, ¿cierto? Es un mercado. El hospital del niño de Breñas, llenecito. El hospital de Bagliati, en adultos, igual. La parte de pediátrica, que es por Salaberry, también, lo que pasa es que es grande, pero está lleno. En otros países, ¿qué cosas hacen? Hay mayor cultura, los papás se dedican más a sus hijos. Acá los dejan con el empleado, los dejan solos porque tienen que irse a trabajar, buscar 2, 3 trabajos, no alcanza el dinero, todo lo de un país subdesarrollado, ¿no? El tratamiento preventivo es básico, fundamental. Si yo sé que mi hijo convulsiona con fiebre, tengo que estar siempre controlándolo, siempre tomándole la temperatura. Ni bien tiene fiebre, le doy un antipirético y me voy al hospital. Que lo evalúe el pediatra para ver dónde está el foco, de repente es infección urinaria, faringitis, diarrea, ¿no? O un cuadro viral de vías respiratorias altas. Por ejemplo, hay un tratamiento domiciliario que habla sobre el uso de dosis única de benzodiazepinas hasta la llegada al centro de salud. Pero eso no hacemos acá, no, es complicado. ¿Qué papá va a querer indicarle eso? Va a decir, no. Es más, hay mitos, ¿no? Mucho cuidado con el alprazolam, ¿no? El diazepam, el clonazepam. Ellos dicen, no, eso le hace daño. No, eso se acostumbra, ¿no? Igual pasa con los inhaladores. Yo receto inhaladores a mis pacientes
Doctor, pero me han dicho que se malogra el pulmón. Me han dicho que se acostumbra, doctor, que después no lo va a poder dejar. O sea, hay mucha desinformación, mucha, digámoslo francamente, mucha ignorancia de parte de los papás. Pero nosotros no podemos ser frontales, tenemos que explicarles bonito. Señor, si usted lleva una benzodiazepina a casa, esto es para, si convulsiona le da, no le puede dar antes de que convulsione, ¿no? O sea, existen protocolos al respecto. Ya, pero lastimosamente en nuestro país no hacemos eso, ¿no? Las dosis están ahí. Este es un algoritmo para el manejo de las crisis febriles, ¿no? Primero, triángulo de evaluación pediátrica, manejo inicial del ABCDE, recolocar vía aérea, abrir y recolocar vía aérea, oxígeno al 100%, pulso oxímetro, valorar perfusión cutánea, ¿no? Llenado capilar, canalizar vía, revisar pupilas, desvestir y tomar temperatura. Si la vía venosa periférica está canalizada, no está canalizada, midazolam intranasal o diazepam intrarrectal, ¿no? Si la vía está canalizada, puedo usar diazepam y mida. ¿Por qué la gente prefiere usar mida? El diazepam lo duerme al niño, el mida no te duerme tanto. Hay una ventaja, hay dos ventajas, una ventaja y una desventaja con el mida. El midazolam te produce amnesia, ¿no? ¿Alguna vez los han atendido ustedes con midazolam? ¿No, chicas? Para que le saquen toda la información a sus enamorados. Pónganle mida endovenosa, pregúntenle de todo, encima le meten su chiquita, al día siguiente no se acuerda. De verdad, no se acuerdan. No se acuerdan. Ya, esa es la ventaja del midazolam. Y el niño no se va a acordar, así que no va a tener miedo. El detalle y el lado negativo del midazolam, ¿cuál es? Que produce, contraproducentemente a lo que se cree, puede producir convulsiones. Y a mí me pasó una vez llevando un neonato a tomar una tomografía, le puse mida y me empezó a convulsionar. Yo ese rato era R1, no sabía qué raro. Pues si le he puesto mida, que es para las convulsiones, ¿cómo va a convulsionar? Luego me viene el asistente, vino, lo llamé, bajó, lo llevamos, lo atendió, revisa, mira, me dice, uno de los efectos colaterales del midazolam son las convulsiones, ¿no? Entonces, mucho cuidado. El pronóstico, definitivamente puede ser el pronóstico en una convulsión febril simple. El pronóstico es bueno, ¿no? Acá, bueno, nos mencionan los criterios de... Primero vamos, el pronóstico es bueno. Ya la recidiva general está alrededor del 30 al 40%, ¿no? 3 o más episodios, 9%. Recurrencia según edad, 50 al 30%. Y se pueden convertir en epilepsia el 1 al 2%, ¿no? Ya, en ese caso. ¿Cuándo yo derivo a un paciente al hospital? Criterios de derivación hospitalaria. Si sospecho que hay una infección del sistema nervioso central. Si es una convulsión febril simple, pero me viene con fontanela bombada, ¿qué significa? Que hay aumento de la presión intracraneana, ¿no? Entonces tengo que derivar al hospital. Si veo un mal estado general, si la convulsión es compleja, si hay varias recidivas en el mismo proceso febril, ¿no? Es aquellos días que convulsionan, para la convulsión, pasan 20, 30 minutos, de nuevo que está convulsionando, ¿no? Y ahí hay una excepción, hay unos niños que, y se ve bastante en YouTube, hay un montón de videos, están jugando y de pronto, y siguen jugando, están con su juguete ahí, después, y siguen jugando, así. ¿Esos son convulsiones? ¿Cómo se llama eso? No para, no se controla fácilmente con anticonvulsivantes de primera, segunda ni tercera línea. Y ya se está haciendo frecuente en nuestro país y también en Huacay. ¿Saben qué es lo que saben? Si están alegres y riendo se deben saber. A ver, sobrina. Nada. Yo la fastidio, nomás no es mi sobrina. No me va a decir, es su sobrina, seguro lo está probando. No, ya es mi familiar, no somos familiares. Para nada.
caso. Igual también hay Córdoba, ¿no? ¿Quién es Córdoba? ¿En salón? ¿En otro salón? ¿No? También hay en otro salón, tampoco me familiar. El síndrome de West. Se llama así porque fue descubierto por Richard West en su niño, en su hijo. Tenía espasmos. Se dicen, el otro nombre del síndrome de West, espasmos infantiles. ¿No? Características 3 fundamentales. Espasmos infantiles, ¿no? Retardo del desarrollo psicomotor como segunda característica y tercera característica, ipsarritmias en el electroencefalograma. ¿No? Y lean porque como lo estoy diciendo en clase, significa que lo voy a preguntar en el examen o lo puedo preguntar en ese examen, ¿no? Acá tenemos una tabla de factores de riesgo, ¿no? Miren, mientras el inicio es más temprano, antes de los 12 meses, la posibilidad de que se repita o desarrolle epilepsia es mayor, ¿no? Acá también ustedes tienen otras tablas con factores de riesgo para la recurrencia, menos de 15 meses, el otro era menos de 12 meses, epilepsia en familiares de primer grado, crisis febriles en familiares de primer grado, ¿no? Y eso era normal pensar. Por ejemplo, cuando tuve mi pequeña, ¿no? Ahora tiene 10 años, mi esposa me dijo que cuando nació, estaba con fiebre, va a convulsionar a bebé. ¿Por qué? Le digo, porque mi hermanita convulsiona con fiebre, y convulsionaba con fiebre. Y como en mi familia nadie convulsiona con fiebre, no te preocupes. Lo tomé en cuenta, sí, ¿no? Pero realmente nunca convulsioné. Entonces, era pues porque mis genes eran más fuertes que los de mi esposa. Asistencia, factores de riesgo para convulsiones febriles, recurrencias, epilepsia, asistencia a guarderías, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde se contagian todos los virus y todas las infecciones respiratorias y empiezan a venir los niños con fiebre, ¿no? Fiebre alta durante la enfermedad, ¿no? Ya hemos hablado y si ustedes si recuerdan, la guía NICE semáforo nos habla sobre las fiebres en los menores, en los niños pequeños, ¿no? Menores de 3 meses, menores de 6 meses, fiebre 38, fiebre 40, etc. Que deben siempre tener en cuenta ustedes con estos dos pasos. Estatus epiléptico en pediatría. Tenemos 25 minutos. 30 minutos. Vamos a hablar del estatus. El estatus epiléptico ocurre cuando yo tengo un paciente que llega, convulsiona y no puedo parar la convulsión, ¿no? O para la convulsión, pero no ha salido del posictal y ya está convulsionando de nuevo, ¿no? Y después a los 10 minutos nuevamente otra convulsión. O es un paciente que viene 30 minutos y está convulsionando, ¿no? Eso ya es preocupante, ¿no? Y eso ya nos estresa, ¿sí o no? A propósito, ¿saben, no? ¿A qué se están metiendo? ¿No? Sea la especialidad que hagan, anestesio, gineco, pedia, gastro, cardio, UCI. Saben que hay días en que van a estar peseados, ¿no? ¿Sí? Alessandro, ¿qué especialidad quieres hacer? Radiología, la que digo, ¿no? ¿Tú, Emilio? Habla fuerte. ¿Qué? ¿Gineco? La cara la tienes, ¿sabes? ¿Qué especialidad vas a hacer? Anestesio. Ah, ya fuiste ya. ¿No? No intubas no intubas en vía respiratoria, agarras vía digestiva, ¿no? Le pones tu relajante muscular. Ya fuiste, ya pasó, pues hace poco. Un niño que viene para operarse de hernia. Niño que está caminando, tranquilo, ¿no? Lo preparan todo, entra a la sala, nos piden una cama, lo suben a anestesia, y el anestesiólogo intuba. Ya están ahí ya los cirujanos para operar, lo relajan y hace paro. No, pero no hay problema, ¿no? Cuando hace paro respiratorio, como está intubado, tú bolseas y le ayudas a respirar al paciente, ¿no? Y la máquina también es automática. Siente el flujo, está el capnógrafo, genial. Pero ¿qué pasó? Que el tubo no estaba
en tráquea, estaba en el sofá. El paciente terminó con daño cerebral. Fue un lío bravo que tuvimos el año pasado, fue eso. Estuvo como 6 meses internado el niño. Una vez vino a mi consultorio y yo lo veo. Señor doctor, él es tal. Ah, hola, ¿qué tal? Y está en su cama, obviamente, tiene como si fuese un paciente con PCI, ¿no? La mamá tranquila ya, pues ya después de todo lo que ha pasado. ¿Cómo habrán quedado? ¿Cómo solucionaron con el anestesiólogo? No sé ni quiero saber tampoco. Pero chicos, haciendo un alto, la pasen bien. Si van a hacer alguna especialidad, háganla bien. Ahorita los abogados están ahí a la par. No necesitas que le des plata, le dice, señora, ¿qué ha pasado? Me ha pasado esto, ya. Le sacamos 100.000 soles al médico, 50 para usted, 50 para mí. No le cobro nada, solo de la reparación civil. ¿Qué dice? Ya, perfecto. Yo hago todo, usted no haga nada. Hay ya abogados así. Entonces, chicos, por eso les digo, y no es que nosotros los fastidiemos o que nosotros queramos preguntarles difícil o queramos hacer el curso complicado, no es eso. Lo que pasa es que queremos que salgan buenos. ¿Ya? Qué fácil es, ¿no? Fácil, no, yo termino, total tengo el título, bacán, cobro tanto. Ya no es así, antes era así. Antes había un traumatólogo muy bueno, operaba cesáreas, operaba apéndice, ya falleció el doctor, muy respetado, nunca tuvo problemas. El doctor Veraún, ya fallecido, trabajó en el hospital militar, muy bueno. Era traumatólogo, pero te hacía cesáreas y las hacía mejor que el ginecólogo. Era traumatólogo, operaba hernias, operaba apéndices. Ahora se puede hacer eso. Si tú siendo traumatólogo operas, el mismo papá te denuncia. Ni siquiera eso, solamente avisas a la fiscalía y la Fiscalía de Prevención del Delito lo denuncia al médico por hacer algo que para lo cual no está preparado, no está formado. Entonces chicos, tengan cuidado, no tomen a la broma. El próximo año son internos y de cada 2 años ya son médicos. Entonces, preocúpense por ustedes, porque al final nadie más lo va a hacer por ustedes. Si ustedes no se esperan, si ustedes no son buenos, ¿quién los va a hacer buenos? Nadie. Ustedes tienen que ser buenos. La hoja de ruta es introducción, clasificaciones, diagnóstico, manejo y conclusiones. Es la urgencia neurológica más frecuente en la infancia, junto con la convulsión simple, ¿no? 3 a 9% de mortalidad, 1/3 de los pacientes, ¿no? Egresados de una unidad pediátrica pueden padecer o pueden terminar secuelados. La incidencia de 10 a 70 por cada 100.000 niños es mayor dentro del primer año de vida. En pacientes epilépticos, entre el 2 al 20% tendrá al menos un estatus epiléptico a lo largo de su vida. Entre el 12 y el 30% de los casos de estatus epiléptico es la forma de inicio de una epilepsia. Muchas veces empiezan con un estatus. Más de 30 minutos de actividad comicial continua, o sea, de convulsiones continuas, o de 2 o más convulsiones. Esa es la definición más importante. Otra definición, crisis convulsivas generalizadas que persisten por más de 5 minutos o crisis continuas no convulsivas o convulsiones focales mayores a 15 minutos o 2 o más eventos de crisis sin recuperación completa del estado de posictal. Entre así les dije, ¿no? Doctor, viene la pregunta. Paciente que convulsiona por 4 minutos. Para la convulsión, no se recupera del posictal y a los 10 minutos viene una convulsión de 1 minuto. Para la convulsión, no se recupera del posictal y 15 minutos después vuelve a tener una tercera convulsión. Yo eso pregunté el año pasado en el examen final. Y pregunté, ¿este paciente está en estatus o no? Sí. La mayoría dijo que no. Sí. Y yo expliqué, como ahorita, si son 3 episodios, doctor, pero 4 minutos uno, más 1 minuto el otro, más 2 minutos el otro, son 7 minutos. Usted dijo que 30. No, mayor a 5. Estamos hablando de que si no se recupera del posictal y viene la segunda convulsión, eso se considera
también todo el tiempo se considera posital, se considera estatus epiléptico. Se pueden ubicar en 4 grupos. Esta es una clásica, ¿no? Convulsiones febriles típicas, lesión cerebral aguda o trastorno metabólico, epiléptico conocido o enfermedades degenerativas. La etiología, dependiendo del grupo de edad, las causas más frecuentes son en los lactantes y niños las convulsiones febriles, las infecciones, las intoxicaciones, las malformaciones congénitas y la epilepsia. Y las alteraciones hidroelectrolíticas o metabólicas que pueden ocurrir cuando un paciente está hospitalizado por otro motivo, ¿no? Y de pronto empieza a convulsionar, ¿no? Ocurre también, ocurre. Después, otro motivo de las convulsiones son las intoxicaciones. Y son las intoxicaciones por órganos fosforados. ¿Ustedes han escuchado hablar de los campeones o no? ¿Sí? ¿Quiénes son los campeones, sobrina? ¿Ah? Fuerte, fuerte. Claro, el famoso, bueno, antes se llamaba Racumín, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Campeón se llama. ¿Ustedes van a la calle Calixto? ¿No? Y se puede comprar un sobrecito de campeón. Y ese sobrecito de campeón sirve para matar las ratas. ¿Ya? Pero ¿cuál es el detalle? Muchas veces eso pasa y algún niño por, digamos así, accidente, lo consume porque parecen grajeas de caramelo y se lo meten a la boca y se lo comen. Y terminan intoxicados. Ellos también, ¿no? Pueden tener convulsiones y pueden llegar a estatus. ¿Ya? Pueden llegar a estatus. Los adolescentes, incumplimiento del tratamiento, traumatismos, tumores, epilepsia y tóxicos. Bueno, los adolescentes ya es otra cosa, ¿no? Y es otra historia. Me dejó, la dejé, yo la quiero, ¿no? No me contestan los mensajes. Pasa, ¿y dónde se ve más, aunque no lo crean? En los Estados Unidos. Acá uno ve a los niños ya grandes, ¿no? O sea, 16, 17, ¿ya? Pero en los Estados Unidos desde los 9 años, y a eso me llama mucho la atención. 9 años ya están con ese lío de que me dejó. Sí, revisen la literatura. Es una situación que es bastante preocupante, ¿eh? Bastante preocupante, ¿no? Después me tocó a mí una vez una niña que se comió 30 tabletas de levotiroxina. ¿Han probado las tabletas? Son dulces. Yo pensé que no era así. Normalmente las tabletas o son amargas o no saben a nada, ¿no? Esta toma un momento tabletas. Pero yo no sé por qué las tabletas genéricas que tiene el seguro de levotiroxina, porque la mamá era hipotiroidea, eran dulces. No, le creo, señora. Sí, acá tengo, doctor, mire, me sacó trajo toda su bolsa. 3 blisters vacíos y un blister empezado. Ya casi ha tomado estas 30 tabletas. Empezó a convulsionar, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la levotiroxina? ¿Qué puede provocar? ¿No? Arritmias, bloqueos, ¿no? Y empezó a convulsionar. Caballero, llamé al cardiólogo, lo puse en monitor y tuvimos que hacerle lavado. Y ahí tengo las fotos, después se las muestro. En esa máquina que el aspirador, al final, un montón de las tabletas ahí llenecitas. Levotiroxina, 30 tabletas. La dosis tóxica era con 10 y el paciente tenía 2 añitos. O sea, no llegaba a 10 kilos. Yo estaba asustado, pues, ese rato llamé al residente interno, nos pusimos a hacer lavado a la enfermera. Doctor, ya, no, siga. 2 horas haciendo, le poníamos por la sonda nasogástrica agua y aspirábamos. Agua y aspirábamos. 2 horas. Hasta que pasó la convulsión, felizmente no llegó a hacer ningún tipo de arritmia. Al día siguiente se fue de acá. Y fue accidental, ¿por qué? Porque el niño vio a las tabletitas como caramelo, ¿no? Y se comió 20 caramelos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La fisiopatología del estado epiléptico, hay una despolarización intensa y mantenida de un grupo grande de neuronas
¿no? Es decir, todo está descontrolado. Sinapsis, despolarización, repolarización desordenada. Ni siquiera en uno, sino en varios focos a nivel de corteza cerebral. Se expande hacia atrás, áreas adyacentes, al tronco cerebral, dando lugar a crisis generalizada. El paciente tiene no solamente movimientos involuntarios, tiene también relajación de esfínteres, ¿no? Puede tener trastorno de sensorio y puede complicarse bastante el paciente, ¿no? Tiene que ver básicamente con los receptores GABA y los receptores NMDA, ¿no? GABA, NMDA, glutamato. ¿Ya? No lo vamos a repasar, eso nos tomaría muchísimo tiempo, pero es bonito ver cómo en base a eso actúan los antipiléticos. La mayoría de los antipiléticos actúan así. Y hay uno en especial, un antipilético especial que tiene doble mecanismo de acción. ¿Quién me dice cuál es ese antipilético que tiene doble mecanismo? No es el único. Y se usa bastante el pediatría. Pero se supone que han hecho fármaco. Delegado, ¿cuál es? No contesta. ¿Tu nombre cuál es? Tu nombre, sí. Kelly. Toda la clase está mirando dónde se está haciendo. Yo estoy hablando y él está que te mira. Te van a pegar, ¿eh? ¿Cuál es el medicamento? El ácido valproico, pues tiene doble mecanismo de acción. Es el más usado, pero obviamente hay que saber cuándo indicarlo y cuándo no. ¿No? Tenemos la carbamazepina que está en desuso, el levetiracetam que se utiliza más, el topiramato que también se está usando, ¿no? Pero hay que trabajar eso y siempre nosotros en nuestro hospital al menos solicitamos la opinión del neurólogo, siempre, ¿no? Por más que el pediatra pueda saber qué anticonvulsivante usar, pero generalmente siempre solicitamos para manejar ya este tipo de enfermedades, ¿no? Ya, vean ustedes acá el daño cerebral que puede ocurrir, oxigenación del parénquima cerebral. ¿Qué es lo que pasa? Al moverse tanto, al haber tanta actividad eléctrica a nivel cerebral, ¿qué cosa va a haber? Consumo elevado de oxígeno. Y eso puede generar zonas de isquemia, básicamente, ¿no? Es un poco más complejo esto porque tiene que ver con el control de la temperatura, tiene que ver con el control de la presión arterial, ¿no? Mientras más tiempo pasa, la presión arterial primero sube, luego empieza a caer. Doctor, pero inicialmente existe un mecanismo compensador, ¿no? Es cierto, existe un mecanismo compensador que durante los primeros 30 minutos funciona y hace que el cuerpo del niño no se altere. Después de los 30 minutos viene el problema. La temperatura empieza a subir, ¿no? La oxigenación empieza a caer, la glucosa al principio se mantenía y luego empieza a caer. ¿No es así? ¿Estás con sueño, hijo? ¿Qué pasó? ¿No has dormido bien? ¿Mucho estudio? ¿Mucho trabajo? ¿Trabajas también? Sí, tú no. ¿No? ¿Estás viendo las diapositivas ahí? ¿Sí? Genial. Entonces, todo eso ocurre y todo eso hace que el paciente se descompense y al final hace falla multiorgánica y muere el paciente, ¿no? Miren, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiratoria, aumenta el lactato. A ver, tú, ¿por qué aumenta el lactato? Tú quieres hablar. ¿Por qué aumenta el lactato? Porque no hay oxígeno. ¿Mayor qué? Glucólisis. ¿Solamente es así? Se va por la vía del lactato. ¿Pasa? ¿No les ha pasado? No sé. Ahorita te vas a dar el enfoque bien ordenadito. ¿No les ha pasado que cuando a veces están durmiendo, a mí me pasaba antes, ya en mis épocas de estudiante, cuando terminaban las clases, fiesta tal sitio, fiesta allá, fumaba, llegaba a mi casa, dormía, pero estaba durmiendo y de pronto
Me daba un calambre que me despertaba y tenía que pararme y pisar así, piso bien para que me pase. Y yo no entendía qué cosa era un calambre, ¿no? No, la verdad no se me ocurría preguntar. ¿Tú sabes por qué es eso, Alessandro? ¿No? A ver, sobrina, cuéntanos. Claro, ¿qué pasa? Normalmente cuando hay consumo de oxígeno, lo primero que se consume es el mecanismo aerobio, pero al haber déficit de oxígeno, lo que va a ocurrir es un mecanismo anaerobio, que va a ocurrir con menor cantidad de P, pero también con la generación de ácido láctico en este caso. Claro. Entonces, si tomamos en cuenta lo que dice su compañera, ¿qué estaba pasando? Que yo estaba haciendo apnea del sueño. Entonces, cuando uno toma licor, cuando uno fuma cigarro, ¿qué cosa hace al dormir? Hace apnea del sueño. Entonces, al hacer apnea del sueño, empiezas a hacer glicólisis anaeróbica. Igual, tu cuerpo va a requerir oxígeno, tu cerebro necesita oxígeno, pero como no estás respirando porque estás en apnea, va a empezar a consumir, ¿no? O a formar oxígeno y energía, va a formar energía, a través de la vía anaeróbica. Lamentablemente eso hace que se produzca ácido láctico o lactato. Y ese lactato, cuando se te acumula en el músculo, te provoca calambre. Y eso ocurre en los deportistas cuando no tienen un buen proceso de respiración, no hacen calentamiento. ¿No es así? Y eso ocurre cuando tomamos. Entonces, yo me acuerdo que sí es cierto, en la época universitaria, ¿quién no? Bueno, ustedes espero que no. Espero que se cuiden. ¿No, Alessandro? ¿Seguro? ¿Sí? Emilio. No toma, que precauciones. Ya, entonces vean todo lo que se genera cuando existen convulsiones, movimientos musculares, todo esto se gasta, aumenta el cortisol, hay acidosis metabólica, aumenta el lactato, ya sabemos por qué, el flujo sanguíneo cerebral aumenta. Al final el gasto cardíaco disminuye, la presión de perfusión cerebral también, aumenta el daño neuronal producido por la hipoxia, la acidosis láctica y el metabolismo anaerobio. Al final empieza a haber falla multiorgánica y el paciente muere. ¿Por qué? Por falla multiorgánica. Así que si le preguntan por qué se muere un paciente con estatus epiléptico, por falla multiorgánica o falla orgánica múltiple, como quieran llamarlo. El orden de los factores no altera el todo. Objetivos de tratamiento: mantener funciones vitales, finalizar la crisis, evitar las recurrencias, minimizar las complicaciones, evaluar y tratar las causas subyacentes. Acá hay un algoritmo de manejo de estatus epiléptico durante los 5 minutos, ya que es la fase de estabilización, ¿no? Tratar de parar las convulsiones, asegurar una vía, asegurar la oxigenación. Hay que hacer un monitoreo electrocardiográfico porque puede haber alteraciones del ritmo cardíaco, ¿no? Un hemoglucotés, dosaje de sodio, potasio, etcétera, ¿no? Y darle el primer tratamiento para tratar de parar las convulsiones. ¿Continúan las convulsiones? Sí. Pasamos a la siguiente fase, ¿no? No voy a relatarlo todo, estos tres chicos para que lo vean. Yo tengo 15 minutos y estoy en la diapositiva 40 de 64. Voy a avanzar un poquito más, ¿ya? En general, primera fase, ¿no? ¿Qué usamos? Benzodiazepinas. Mi paciente convulsiona, lleva convulsionando, ¿qué uso? Primera dosis de benzodiazepina. Doctor, la convulsión no para. Segunda dosis de benzodiazepina. Doctor, la convulsión no para. Ya pasó a fenobarbital, o antes incluso podría utilizar fenitoína. ¿No? Fenitoína. Doctor, no para. Fenobarbital. Doctor, no para. ¿Qué pasa? ¿Qué uso? Inductores de anestesia. Tiopental, pentotal sódico. ¿No? Doctor, no para. Ya, preparen tubo y tenemos que sedar al paciente con anestésicos. Esa es la secuencia. ¿Ok? Esa es la secuencia. Ya saben, no se lo olviden. Si está ahí, ustedes traduce esto, pero en inglés, ¿no? La fase de estabilización ya la vimos, ¿no? En el adulto se puede dar tiamina. Yo no sé, no entiendo. Lo que pasa es que la tiamina se produce, y este es
mejor dicho, esto no es del país. ¿Quiénes tienen deficiencia de tiamina? ¿Quiénes hacen encefalopatía de Wernicke? Alcohólicos y desnutridos. Y pueden convulsionar, claro que sí. En ellos se utiliza bastante la tiamina, ¿no? PALS, Pediatrics Advanced Life Support. Triángulo de evaluación pediátrica. Estimar la gravedad del paciente, determinar la prontitud y el lugar adecuado para el tratamiento, prevenir la progresión a insuficiencia respiratoria, shock o paro, ¿no? En el momento no precisa exámenes, hay que establecer un diagnóstico fisiopatológico y saber por qué está en estatus. O sea, si ustedes tienen un paciente en estatus, tienen que saber por qué. Algo está pasando, ¿no? Tienen que saber por qué. Activar el sistema de emergencias, posicionamos vía aéreas, aspiramos secreciones, oxígeno al 100% y de frente con mascarilla. Ojo, no ponemos cánula, de frente, mascarilla, saturación, monitoreo de funciones vitales, presión sanguínea no invasiva, temperatura, cardiografía, hemoglucosis, mucho de eso no tenemos en la emergencia. Cardiógrafo no tenemos, por ejemplo, en el salud, en nuestro hospital, en la emergencia de shock trauma no hay. Capnógrafo hay en sala de operaciones. 2 vías venosas periféricas, tan pronto como se pueda. Si no hay acceso intravenoso en 5 minutos, midazolam bucal, nasal intramuscular o diazepam intrarrectal o acceso intraóseo. Inmediatamente hacemos la historia clínica completa, como les dije, buscamos traumatismos, infecciones, ingesta de tóxicos, descripción del inicio de la crisis, características, evolución, historias de epilepsias, familiares enfermos, ¿no? O con epilepsia, cómo fue su desarrollo psicomotor, cómo fue la historia perinatal, los antecedentes familiares, etc. El examen neurológico completo a veces es difícil, pero más importante, pupilas, 1, 2, escala de Glasgow, 3, lo veo si hay movimientos focales. Muchas veces cuando examinan, y le pido al residente que examina, muchas veces el niño está con nistagmus o está con parpadeo y está convulsionando. No, todo está bien. Y los ojos, pues siempre miren los ojos, ¿no? O hay nistagmus o hay parpadeo y a veces puede ser sutil, a veces puede que no se dé cuenta. Así, ligero, ¿no? Ligero. Doctor, está tranquilo el paciente. ¿Cómo que está tranquilo? Está convulsionando. Enfermera, siguiente dosis. Entonces, siempre sean, como lo he dicho siempre, siempre sean, ¿no? Bien observadores, ¿no? Las chicas, por ejemplo, ustedes siempre son bien observadoras. Cuando los chicos lo analizan, lo chequean bien, ¿sí? Siempre sean así con sus pacientes. Vean bien desde que ingresa por el consultorio o desde que llega a la emergencia y entra shock trauma. Vean al paciente desde el color de la piel, desde el aspecto, incluso hasta cómo huele, porque a veces llegan envenenados y con el olorcito nomás ustedes saben qué pasó, ¿no? Eso es muy importante. Signos externos de traumatismos, resto del examen según está el paciente y según lo que nos refieren los papás. Laboratorio, hemograma, PCR, perfil bioquímico, dosaje de electrolitos muy importante, calcio, magnesio, glicemia, ¿no? Niveles séricos de anticonvulsivantes, eso no lo usamos acá. En Lima, en el Rebagliati, por ejemplo, se dosa ácido valproico, se dosa fenitoína, etc. ¿no? Tóxicos en casos de sospecha, punción lumbar, inmediata, cultivo de líquido cefalorraquídeo, lo más rápido posible, ¿no? La terapia inicial con benzodiazepinas, ¿no? O mejor dicho, primera línea, ¿no? Ellos hagan tres veces midazolam intramuscular, lorazepam intravenoso o diazepam intravenoso, o tres opciones, perdón, ¿no? Si no se puede, fenobarbital intravenoso, diazepam intrarrectal o midazolam intranasal. Yo he visto, por ejemplo, parar convulsiones con diazepam intrarrectal, así que les doy un consejo. No puede la enfermera lograr a su pacientito canalizarle la vía, agarren ustedes diazepam puro, ¿no? 0,5 por kilo, interrectal con una jeringa tuberculina, se las van a hacer garitas. La convulsión para. He visto que demora más cuando utilizan midazolam intranasal. Para, pero demora más, ¿no? Eso le das chance y le das tiempo a que la enfermera se tranquilice y canalice mejor la vía. ¿Ya? Pero siempre tengan en cuenta eso, muy importante. Administración rápida de medicamentos, dosis adicionales a los 5 minutos de la previa
como digo, o como dije, benzodiazepinas es el primer medicamento en el tratamiento del estado epiléptico. Si ya le dieron en el hogar, se puede dar una segunda dosis, no, se puede indicar en el hospital. Si no se obtiene el acceso intravenoso, utilizar la opción de acceso no venoso, mientras continúa buscando la enfermera la vía. Acá está nuevamente, diazepam puede ser endovenoso rectal, lorazepam endovenoso, el midazolam sí puede ser endovenoso, intramuscular, nasal, bucal. Yo no he visto rectal midazolam. Si es rectal, yo prefiero diazepam, ¿ya? Prefiero que es un diazepam. El inicio de acción del diazepam es en 1 minuto, en 3 minutos el lorazepam y el midazolam en 1 minuto. De todos, ¿cuál es el más indicado? ¿Qué dicen las guías? ¿Cuál es el mejor? Lorazepam. Lorazepam. Está la duración, la dosis, los efectos colaterales, ¿no? Revaluamos después de 5 minutos, la convulsión continúa, la segunda dosis o nos dan el segundo medicamento, ¿no? Luego de 5 minutos, el segundo medicamento a administrar, que podríamos hablar de fenitoína, ¿no? Como les dije, fenitoína, aunque ya los americanos usan la fosfenitoína, que todavía no llega al Perú. O al menos en el hospital no he visto fosfenitoína, no sé si en el Carmen tienen fosfenitoína. ¿Ya? Ácido valproico se puede usar también, tampoco tenemos ácido valproico intravenoso en el Prialé, ¿no? Al menos lo he visto, pero se puede usar también. Levetiracetam intravenoso, sí venden en las boticas, algunas boticas venden levetiracetam intravenoso, sería espectacular tener el levetiracetam, es muy bueno. Y si no hay resultado, no hay otra opción disponible, podemos usar el fenobarbital. El problema con el fenobarbital es que el paciente te lo duerme, ¿no? Ustedes nomás pónganse un fenobarbital planchado, mientras que la fenitoína tiene menos efectos sedantes. El fenobarbital tiene más efecto sedante que la fenitoína. Acá están las dosis de fenitoína, ¿no? Dosis de carga, 20 miligramos por kilo, ¿no? Dosis en niños, 18 a 20 y dosis de mantenimiento, acá es infusión continua, pero ahí hay que tener en cuenta que existe la dosis de carga y la dosis de mantenimiento. Dosis de carga de fenitoína, 20 por kilo, ¿no? Le paso en 30 minutos. Y luego la dosis de mantenimiento es 8 miligramos por kilo. El fenobarbital igual, 20 miligramos, ¿no? Por kilo intravenoso como dosis de carga, ¿no? Esto olvídense, dosis en adulto, esto no lo estamos acá, ¿no? E incluso hay dosis en infusión continua. Igual, 7-8 miligramos como dosis de mantenimiento, cada 12 horas. El electroencefalograma sirve para demostrar el carácter epiléptico de la crisis, define algunos síndromes como por ejemplo el síndrome de West, que puede ingresar convulsionando o teniendo una convulsión tónico-clónica también. Doctor, pero usted dijo que eran espasmos, incluso usted hacía así, ¿no? Y ahora nos tiene una pregunta donde llega el paciente con convulsión tónico-clónica. Claro, pues, porque si ustedes revisan y amplían West, van a encontrar que algunos niños con síndrome de West debutan con estatus epiléptico incluso, ¿no? No permite diagnosticar o excluir epilepsia por sí mismo, no cambia la conducta en primera instancia, o sea, de inicio no nos ayuda un electroencefalograma, aparte que es complicado, tú tienes que asegurar la vía aérea, parar la convulsión, etc. Y no vas a estar pues poniéndole electrodos en la cabeza al niño para hacerle un electroencefalograma, ¿no? Imágenes de lesión, la tomografía, ¿no? Obvio que la resonancia magnética es la más sensible. ¿Cuándo indicarlo? Cuando hay deterioro cognitivo, cuando hay déficit neurológico después de la convulsión o cuando sospecho de hipertensión endocraniana, es decir, edema de papila, fontanela bombada, si es que tiene fontanela, ¿no? Ustedes saben que la fontanela está presente generalmente hasta los 18 meses, máximo hasta los 2 años. Después de eso ya la fontanela se cierra. Si la convulsión continúa, administrar los medicamentos de tercera línea, ¿no? Si continúa la convulsión, el cuarto medicamento o medicamentos de cuarta línea. Pero ¿qué hago si sigue convulsionando? ¿No? Me pongo a convulsionar yo también, ¿no? Y les cuento, chicos, una vez me pasó así. Le puse
fenobarbital y al principio no pasaba. Pero como estaba convulsionando el niño, la manito así estaba. Estaba tranquilo. De pronto su manito así, y después otra mano. Escucha, yo así, yo estoy en fenobarbital, si me pide el tío pental, petotarsólico, uno, no sé la dosis, porque no es habitual que llegue hasta eso, y hasta llamarlo al anestesiólogo, pero ya lo iba a llamar, ¿no? Y ese es el otro detalle, nunca tengan miedo de, si algo no saben, pregunten. Chicos que han hecho internado de esta universidad, que el año pasado me llaman a veces, doctor, tengo esto, ¿qué hago? Doctor, tengo el otro, ¿qué hago? No tengan temor en llamar. Es preferible llamar a meter la pata y después tener un problema serio, ¿no? Felizmente a los 2 minutos pararon esas convulsiones. Y ahí lo preparé, le tomé su tomografía y lo pasé a la UCI. Listo, entonces ya no volvió a convulsionar, ¿no? ¿Cuánto me duró esa convulsión? 45 minutos. Si llegaba la hora, ya yo decía, yo ya me iba a aventar de Dios, me subí al quinto piso y me iba a aventar al patio del triaje. ¿No? Entonces, ¿usamos qué? Los anestésicos, ketamina, tiopental, propofol, anestésicos inhalatorios, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Leer siempre la guía. Hay una guía de manejo de estatus. Voy a ver si la puedo subir el día domingo, que voy a revisar el aula virtual, porque ustedes han visto que está con todas las clases del ciclo pasado, ¿no? Por eso es que les estamos dando las clases ahora. ¿Tienes todas, Emilio? Hasta ahorita, hasta hoy tienes todas las clases. Ya, genial. Pásaselas a tus compañeros, ¿no? No voy a subir las que faltan, porque si las subo ya no vienen a las teorías. Entonces la indicación es no subir todas. Vamos a subirlas de acuerdo a las clases. ¿Cómo se manejan estos pacientes? En UCI. O sea, si voy a usar anestésicos, si voy a usar yo ketamina, tiopental, propofol, en UCI. Hay un detalle aquí con el propofol. ¿Conocen el propofol, no? ¿De qué color es el plaquito? Como si fuese leche, ¿no? Derivado de la lecitina de huevo, mecanismo de acción. A ver, Sabrina. Te agarré. Mecanismo de acción desconocido. Por ahí han mencionado un mecanismo de acción que ahorita no recuerdo, pero no está definido. El propofol tiene un mecanismo de acción desconocido todavía. Es la última opción. Una vez yo estaba un paciente en UCI, no había midazolam con fentanilo. Tuve que usar propofol, pero saben que existe el síndrome de infusión de propofol. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que usarlo por corto tiempo hasta que nuevamente compren. Esa vez el papá tuvo que comprar fentanilo magina para sedarlo y tenerlo dormido, porque es un paciente que estaba intubado, ¿no? ¿Podemos usar propofol? Claro que sí. La idea es usar anestésicos inhalatorios o anestésicos endovenosos. ¿Para qué? Para parar la convulsión. Ahora, existe un estatus epilético refractario, es decir, cuando las convulsiones persisten más allá de 24 horas. Ya tendría que buscar yo ácidos orgánicos en orina, porfirina, la famosa porfiria, hormonas tiroideas en suero, tirotropina, ¿no? Anticuerpos antiperoxidasa, enfermedades autoinmunes, marcadores de enfermedades de colágeno. Si persiste más de 72 horas, resonancia magnética con gadolinium, angiografía para buscar una vasculitis, ¿no? O biopsia cerebral. Manejo de estatus epilépticos en niños, estabilización inicial, ABC, oxígeno al 100%, monitoreo de funciones vitales, calcular peso, muestras de sangre para pedirle todo, vía intraósea si no se puede instalar vía endovenosa periférica, sonda nasogástrica, sonda vesical, ¿no? Iniciar al momento en que se conoce la etiología. Si hay hipoglucemia, suero glucosado al 10%. Ojo, una diferencia importante entre la hipoglucemia del adulto y del niño. En el adulto, cuando tiene hipoglucemia, ¿qué cosa usamos? Dextrosa al 33%. Por eso vienen ampollas de 20 cc de dextrosa al 33, que se usan en adultos. En el niño
En el pediátrico se utiliza destroza al 10%. En el neonato también, un 10%. ¿Ya? No olvidemos. Si hay hiponatremia, reto sodio. Si hay hipocalcemia, gluconato de calcio al 10%, 0,3 mililitros por kilo en 5 minutos. Sulfato de magnesio si hay hipomagnesemia y antibióticos o aciclovir si se sospecha de sepsis o meningitis. Tratamiento con fármacos antiepilépticos con vía venosa o intraósea. Lorazepam, diazepam, midazolam, diazepam. Si estoy en uso hospitalario o prehospitalario respectivamente. ¿No? Ven ustedes, si persiste después de 5 minutos de la segunda dosis de benzodiazepinas o una dosis más tratamiento crónico con benzodiazepinas, uso fenitoína como segunda línea. Tercera línea, ácido valproico endovenoso. Si no tengo ácido valproico, utilizo fenobarbital, lo que les dije, fenobarbital. Y después de usar fenobarbital, están las dosis en menores y mayores de 2 años. ¿No? Ya paso a utilizar midazolam en bolo y luego en infusión continua, pero mejor es usar tiopental sódico, el famoso suero de la verdad, o como mencioné, anestésicos, ¿no? Ya dormir al paciente para intubar. Estudios complementarios, conclusiones: el estatus convulsivo es la primera emergencia neurológica, no solo en pediatría, también en medicina. En cirugía, bueno, es otra cosa, ¿no? Genera importante mortalidad, puede presentarse en un paciente con o sin antecedentes y eso modifica el manejo. El manejo es secuencial, ojo, no olviden, primera línea, segunda línea, ordénense. Cuando está con un paciente, ordénense. Primero, ¿qué hago? Vía aérea, ¿no? Vía periférica, monitoreo funciones vitales, pido análisis. Inicio con benzodiazepina, siempre. Segundo punto, fenitoína. Tercero, fenobarbital. Cuarto, ¿no? Tiopental, ¿no? Pentotal sódico, etc. Y siguiente, ya anestésicos inhalatorios o intravenosos. Bepuronio, rocuronio, todas esas cosas, ¿no? Todos esos purones que conocen los anestesiólogos. Fármacos como el levetiracetam y el ácido valproico se pueden considerar de segunda línea, ojo. Y como cuarta línea pudiésemos usar anestésicos. Ojo, siempre con el paciente en UCI. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Entonces ya saben cómo manejar un paciente con convulsión febril o con estatus. ¿Ya? Siempre bien claro y no tengan, no se desesperen. Lo principal es respirar, mantener la calma, ver al paciente, examinar bien, hacer una buena historia clínica y decidir el paciente. ¿Ok? Chicos, los espero la próxima. Gracias.